Así es, amigos. Hoy, una vez más, estamos felices, bueno, tal vez más felices que nunca, escuchando a nuestro querido Frankie Valli, que todos sabemos, bueno, no sé si ustedes sepan, pero este cantante tiene una gran historia con este gran amigo, mi hermano del alma, con el que estamos hoy. Y él dice, ay, es que dices que pues yo tengo muchos hermanos. Mis papás eran muy promiscuos. Entonces, este también es mi hermano, un hermano muy querido, con quien tengo la suerte de haber compartido la vida durante muchísimos años. Y hoy estamos aquí una vez más para hablar de un tema maravilloso. Mi querido, oye, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿A qué se debe tu estancia por aquí? Pues bueno, básicamente quiero ver cómo puedo desorientar al mundo. Ya sabes que me encanta ver el mundo arder. Es una de mis misiones de vida. Y cuando me platicaste que si podemos hablar de impuestos, dije, ok, creo que podemos hablar de cómo darle la vuelta a los impuestos. Pero para saber cómo le podemos dar la vuelta a los impuestos, hay primero que saber pues, qué son los impuestos y cómo se configuran. Exactamente. Bueno, amigos, antes de empezar con eso, pues quiero platicarles que Adrián, además de ser un gran amigo desde hace 20 años, más de 20 Más años. de 20 años, querido, 24. Exacto. Tenías pelo, teníamos pelo. Teníamos, desde que teníamos un afro tremendo, y unos kilos menos, estamos por ahí compartiendo la vida, como les decía, y Adrián siempre se ha perfilado justamente hacia el área de los impuestos desde que estábamos en la escuela, la parte fiscal, la parte contable, planeación financiera. Durante muchos años él ha colaborado en empresas pues triple A justamente en esas áreas, en despachos, pues en despachos muy renombrados. Pues digamos, estás trabajando como desde el 2000, ¿no? Mi primer chamba fue en el 99, en un despacho justo, en Exacto. Pricewaterhouse. Ahí empecé a hacer mis pininos en impuestos. Desde que ahí sí, desde que era un sacacopias hasta director de finanzas y director de temas fiscales Ah, en grandes. son sin importancia. Ahora soy vicepresidente, son sin importancia, güey, que es lo Pues, divertido. mira, está padre, es más divertido. Totalmente, Siempre, mi hermanito. siempre, hermanito. Oye, pues muchas gracias por estar con nosotros y porque vamos a platicar de este tema del que es una cosa muy curiosa, fíjate. Yo lo que veo es que es un tema que está tan cerca de nosotros, porque aunque no quieras, aunque digas que trabajas en la informalidad, es más, aunque ni siquiera trabajes, estás metido en el show de los impuestos, ¿no? O Ujú. sea, si tú te vas, te compras unos sabritones, yo no sé si existan todavía, pero si los encuentras, vas a pagar por eso impuestos, ¿no? O si, híjoles, te compras un coche, si te ganas, no sé, mira, desde que platicábamos, desde que eras auxiliar contable, y recibiste tu primer sueldo desde ahí, si te compras una casa, etcétera, ¿no? O sea, es un tema que está ahí siempre con nosotros. Entonces, me gustaría que empezáramos a platicar. Si gustas que entremos en materia, Claro. eh, empecemos por ahí, o sea, ¿qué son los impuestos, manito? Pues mira, definición no mía, definición del SAT, que es pues, quien regula todo el tema fiscal, dice que los impuestos son una contribución en dinero o en especie de carácter obligatorio con lo que cooperamos para fortalecer la economía del país. Los impuestos en todos los sistemas económicos de los países sirven para prever de recursos del gobierno y este puede alcanzar los objetivos propuestos en su planeación, ¿no? Entonces, básicamente es dinero que nos quitan porque lo toman sin ningún consentimiento nuestro, nuestros patrones o las empresas con las que vamos a hacer alguna compra, y ellos se les entregan al gobierno. ¿Para qué? Para proveernos de seguridad, de bienes y servicios como educación, como salud,
como alumbrado público, ¿no? Que repavimentación de las calles. Oye, tienes por Básicamente, en ahí, general es un digamos, impuesto. para una persona como yo que no tiene ningún tipo de preparación o dirección, traes por ahí un videíto que me lo expliques, porque no, la verdad no puedo con tanta información. ¿Me puedes explicar con un Es videíto? bien fácil y es más, no se los voy a explicar yo, se los voy a explicar el sheriff de Nottingham. A ver, vamos a ver. Sí, yo cobro los impuestos para el príncipe Juan. Pero ¿quién está ahí? El fraile Toc, el viejo benefactor. ¿A quién irá a ayudar ahora? Buenos días, fraile Toc. Otto, traigo algo para ti. Te lo envía Robin Hood. Dios bendiga a Robin Hood. Esconde eso pronto. Aunque no estén listos, voy a entrar. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amado vecino y recolector de impuestos. Oh, tenga piedad de mí, sheriff. Pues con esta pierna rota estoy muy retrasado y no he podido entregar los trabajos. Ya lo sé, Otto, pero también estás muy retrasado en tus contribuciones. Tenga compasión, sheriff. El pobre hombre está enfermo. Siéntate, Otto. Ven, descansa un poco. Gracias, fraile Doc. Permíteme ayudarte con esa pierna. Debes tenerla en alto. ¡Milagro! Ah, las cosas que hacen para eludir los impuestos. No creas que soy cruel. El príncipe Juan dice que hay que contribuir aunque duela. Ve nada más. ¿Ves? Me voy a poner otra vez de pie para darte un aplauso. Muchas gracias. Este video nos clarifica y como siempre, ¿no? Nos pone en un nivel más entendible, más digerible lo que son los impuestos. Quizá un poco oscuro porque el sheriff no es precisamente la mejor persona del mundo y es tristemente lo que vemos en el día a día. Sin embargo, bueno, los impuestos han existido desde hace más de 3 o 4 mil años, ¿no? Las primeras leyes tributarias que se conocen, pues aparecieron en Egipto, en China, en Mesopotamia, y pues bueno, tenían refranes muy, muy simpáticos que decía que tú podías querer a un príncipe, podías amar a un rey, pero ante un recaudador de impuestos hay que temblar, ¿no? Que es lo que vemos justo en el video, ¿no? Claro. Y otra cita de una película que también es el chiste de Medio Black, es: en la vida no te salvas de dos cosas, de la muerte y de los impuestos. Entonces, pues es algo con lo que tenemos que coexistir, tenemos que aprender a saber cómo calcularlos y a conocerlos, y el por qué estamos pagando diferentes tasas de impuestos y cómo se componen el precio final de los artículos que compramos. Esta cascada de impuestos hasta llegar al precio origen. Claro, y además, por lo que comentabas al principio, tampoco es que sean necesariamente negativos, ¿no? Porque sirven, como nos decías, para un chorro de cosas. Claro. Que si no estuvieran, híjole, pues digo, a ver, muchos de los que nos escuchan que estudiaron por ahí en la UNAM, o los que toman el Metrobús por algún transporte público de este tipo para llegar a sus destinos de trabajo, la escuela, etcétera. Híjole, pues yo creo que no podría existir todo eso sin los impuestos, ¿no? Claro, total. A ver, los impuestos, ¿cómo se originan y para qué se originaron, no? Si nos vamos hace 1000 años, que es la época un poco más reciente durante la Edad Media, pues toda la gente llegaba con el rey y le pagaba o con vacas o con gallinas o con pues ya los propios huevos o con pastizales. ¿Con qué propósito? Para que el rey les proveyera, evidentemente, pues que pudieran vivir adentro del feudo, ¿no? Si lo vemos un poquito más hacia nosotros, pues bueno, vemos a figuras como en la época de los aztecas, pues que
los aztecas iban a cobrarles impuestos a los territorios que estaban cercanos a ellos. ¿Con qué propósito? Pues de brindarles seguridad, de asegurar que no les fuera a pasar nada a sus cultivos. Suena un poquito parecido a lo que está sucediendo hoy en día con nuestros amigos de no tan buenos, de no tan buenos antecedentes, pero bueno, eran protectores, ¿no? En ese entonces, los Calpishkis eran la figura muy similar al del sheriff de Nottingham. Entonces, sí, el espíritu de los impuestos es proveer a la sociedad de situaciones de equidad, ¿no? Okay. Ese es el espíritu que tienen los impuestos. Ya lo que suceda o que se ejerza con ellos es algo totalmente diferente, pero bueno, en espíritu son buenos y esenciales. Oye, manito, y a ver, entendiéndolo así, me gustaría saber quiénes pagan impuestos. O sea, todos pagamos impuestos, Bob. Todos, absolutamente todos. O sea, paga impuestos el niño de 5 años que el domingo y se fue a comprar un chicle, paga el señor de escasos recursos que está montado en la sierra y que va a comprar un litro de leche, paga el mismísimo Carlos Slim, bueno, inclusive hasta Ricardo Salinas, que dice que no va a pagar impuestos, bueno, hasta él los paga, ¿no? Claro, todos la pagamos gasolina de su helicóptero, seguro. La gasolina de su helicóptero, por cierto, que lo hace deducible, pero de que paga impuestos, paga impuestos. Claro, por supuesto. Todos pagamos impuestos. Ok, hay como una clasificación de personas, ¿no? Sí, a ver, todo se divide, y si quieres vamos entrando un poquito ya más en materia. Los impuestos se dividen entre impuestos indirectos e impuestos directos. Ajá. ¿Quiénes están sujetos a estos impuestos? Todas aquellas personas que o generemos ingresos o que compremos algo, contestando tu pregunta. Ahora, ¿cómo se descompone esto? Pues bueno, los impuestos directos son los impuestos que específicamente se cobran por ganar dinero. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ajá. Los impuestos indirectos son los impuestos que subyacen a alguna actividad o algún tópico específico. Por ejemplo, el IVA. O sea, el IVA no existe per se, existe porque Ubaldo le da un servicio a alguien más y por ese servicio se genera un impuesto y ese impuesto es un impuesto indirecto. Claro, yo ahora, cuando hago algo, le imprimo valor, ¿no? O correcto. sea, justamente es el valor de lo que yo le imprimo. No, si yo compro una manzana, esa no lleva IVA porque aparentemente no es no está sujeto a, pero cuando pones esa manzana en una canasta, ya esa canasta de manzanas está sujeta a un valor agregado. O cuando yo hago un juguito de manzana, o cuando haces un juguito de manzana, hago cóctel y la sirvo en mi restaurante, correcto. Ahí ya le imprimí trabajo y entonces por eso se genera el IVA, correcto. ¿Cierto? Okay. Ahora, el alimento o la manzana per se, cuando va el agricultor y la recolecta y se la vende a Ubaldo, esa parte no tiene impuesto, no tiene IVA, no tiene ese impuesto indirecto. Sí, claro. Pero del margen que Ubaldo va a cobrar, si le compró la manzana en 5 pesos y Ubaldo la vende en 6, Ubaldo está obligado a pagar un impuesto directo, que es un impuesto sobre el ingreso, sobre el diferencial de los 6 y los 5 pesos. Claro. O sea, Ubaldo pagaría como base gravable, sobre un peso se calcula la tasa. Ok, ahora, perdóname, ya te distraje, regresemos al IVA. Entonces, ese es el IVA y ese se genera por esta generación de valor a los bienes o servicios que se... Correcto, ese es uno de los muchos IVAs, ¿no? Claro. Y los estamos separando, hay impuestos directos, impuestos indirectos. Ahora, hay impuestos estatales, hay impuestos federales y hay impuestos municipales. Okay. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de estos? Bueno, que la federación, el país, recibe el total de estos ingresos, como lo que estamos platicando ahorita, el IVA, el ISR, que es el impuesto al ingreso o el impuesto sobre la renta, el impuesto especial sobre productos y servicios, que eso los vamos a ver generalmente en la gasolina, en el alcohol, en todas las cosas gordas que compramos en el súper, papas, etcétera. El ISAN, los impuestos sobre automóviles nuevos. Ahora, están los impuestos estatales, ¿no? Que el Estado
los cobra y ellos los utilizan a su discreción, no se reparten al gobierno. Vivimos en Morelos, en Querétaro, en Chihuahua, y ya te estás ahogando porque tu coche seguro tiene placas de Morelos, Seguro, ¿no? pues, lo sabes. No, no es cierto. No, los míos sí. Porque sí tengo una casita en Morelos, entonces yo sí puedo decir que vivo ahí. Sí, perfecto. El impuesto sobre nómina, ¿no? Por ejemplo, que es otro de los impuestos. Y los municipales que están enfocados en solamente se cobran en el municipio, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería la Ciudad de México, para nosotros que vivimos en la Ciudad de México, que es pues, el predial, el gasto, y ese predial, pues, ¿en qué se debería estar invirtiendo? Bueno, pues en el cobro o en el pago del alumbrado público, etcétera, ¿no? Entonces, vamos de lo general a lo particular, y bueno, mientras más particular sea, más pequeño va a ser evidentemente el importe y también el alcance que tenga este impuesto. Aunque diferentes municipalidades o municipios tengan los mismos impuestos, el uso, el cobro y el uso de esos ingresos van a depender de cada municipio. Ok, perfecto. Entonces, ¿esos son todos los impuestos que se generan? Básicamente sí, o sea, te digo, son indirectos, pero pueden haber el impuesto a fumar mota, ¿no? Que son impuestos que se van generando, y el propósito de todos estos impuestos, por ejemplo, ¿no? El IEPS, que es el impuesto especial, sobre producción y servicio, pues igual, y hay hoy que está tan de moda el uso de la cannabis, pues bueno, el uso de la cannabis en determinado momento del tiempo puede llegar a desarrollar un efecto secundario en la sociedad. Entonces, el espíritu que tiene este impuesto es ir haciendo una bolsa. ¿Para qué? Para que se utilice para poder arreglar ese problema. Tú y yo formamos muchísimos años, Ubaldo, y el 50% de los impuestos o del precio de una cajetilla de cigarros es IEPS, ¿no? Y el espíritu de este impuesto implicaba que, oye, a Ubaldo, si Ubaldo se sigue fumando una cajetilla diaria, a los 50 años, pues va a necesitar un tratamiento o inclusive un trasplante de pulmón. Entonces, estos impuestos, la idea era crear una bolsita para que la salud pública, el IMSS, el ISSSTE, ¿no? La Secretaría de Salubridad, pudieran y tuvieran los recursos para atender al Ubaldo del futuro, ¿no? Ese es el espíritu. Claro. Entonces se pueden crear impuestos a diestra y siniestra. Bien, ahora, hablando de la gente que trabaja para una empresa, ¿no? Uh-huh. O sea, hablamos mucho de la informalidad en México y cómo, pues, un porcentaje importante de los empleos que se generan son empleos informales. Claro. Una persona que vende, no sé, o sea, que vende, ya no hay... Quesadillas en el tianguis. Quesadillas, está buenísima. Que descubrí unas que, bueno, te desmayas. Te tienes que llevar, Bo. Ahora que bajemos de peso, tenemos que, en enero vamos. Exacto, ya en enero no, más bien vamos ahorita y ya en enero las bajamos. Nos reponemos, sí. Las personas que se dedican al comercio informal, ellos, digamos, no pagan impuestos sobre sus ingresos. Y las personas que se dedican a trabajar para un tercero, por ejemplo, ¿no? O sea, un empleado bancario. Yo, Godín, empleado de Ubaldo, yo estoy obligado, a ver, todos, como dice la definición del SAT que les compartí en un principio, todas aquellas personas, sin importar nuestra edad, que generemos ingresos, estamos obligados al pago de impuestos, ¿no? Este pago de impuestos, ¿cómo se va a determinar? Con base en diferentes escalones, ¿no? El señor Ricardo Salinas o el señor Slim no van a pagar la misma tasa que Jorge Adrián Valero, que gana 3 pesos, ¿no? O no va a pagar, o Adrián no va a pagar los mismos impuestos que paga Ubaldo, porque Ubaldo es el patrón. Ahora, ¿qué sucede? Todos estamos obligados, sí. La diferencia entre la informalidad y la formalidad es que el patrón en este caso tiene la obligación, ojo, no solamente es responsabilidad, es la obligación de retenerle a Jorge Adrián, al empleado, parte de su sueldo con base en diferentes tablas, ¿no? Que existen dentro de la ley, ¿no?
que esta tabla te dice, bueno, si ganas de hasta 10,000 pesos, pues vas a pagar el 10%, si ganas 20,000 pesos vas a pagar el 20%, y si ganas más de 20,000 pesos, pues vas a pagar el 30%. Entonces, con base en eso, automáticamente mi recibo de nómina, el recibo de nómina que a mí me da Ubaldo, si gano 10 pesos, pues me va a descontar o 10,000 pesos, me va a descontar 1,000 pesos, que es el correspondiente al pago de impuestos. Ahora, adicional a eso, Ubaldo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pagar impuestos sobre la nómina, sobre los 10,000 pesos que yo gano, va a pagar el 1%. Adicional a eso, Ubaldo tiene que pagar seguro social, tiene que pagar todas las cuotas patronales para que yo como colaborador o como empleado de él esté totalmente fiscalizado y esté dado de alta en el seguro social y en mi fondo de pensiones, y pues bueno, en todas las obligaciones patronales que esto conlleva. Una pregunta antes de la carga social, o sea, el Infonavit que me retienes. Y que te retengo y el que pago, el seguro social o el ISEMIN o el ISSSTE que se les retiene, ¿también son considerados impuestos? Son considerados impuestos, no, porque no están dirigidos hacia una entidad federativa. Sin embargo, sí terminan siendo impuestos que termina pagando el patrón, porque pertenece, pues, Jorge Adrián no solamente gana 10,000 pesos, gana los 10,000 pesos más más toda la previsión social, que es el nombre correcto, que justo acabas de mencionar: Infonavit, Seguro Social, plan de pensiones, porque una parte la pone el trabajador y otra parte la pone el patrón, Claro. ¿no? Entonces, no, o sea, queremos verlo desde una perspectiva impositiva, sí es un impuesto, pero no es un impuesto como tal. ¿Por qué? Porque no está en función de servir a la comunidad. Un impuesto tiene el objetivo y la función de servir a la comunidad, pero es que no es un impuesto puro. Ok. Ahora, ¿quién paga más? ¿Paga más un empleado? ¿Paga más un trabajador independiente? Vamos a pensar en un médico o en un arquitecto que trabaja por su cuenta. En ese sentido, ¿cómo es la ley? Fíjate que es bien interesante este punto, Valdo, porque si bien es cierto que dicen que el que gana más paga más, yo te puedo decir que en la realidad el que paga más es el trabajador. ¿Y por qué es el trabajador? Si Ubaldo tiene una empresa, ¿no? Y Ubaldo gana 100 millones de pesos al año. Ubaldo dices, no, tiene que pagar 30 millones de pesos. Pues no es cierto, porque Ubaldo a lo largo del año tuvo que hacer gastos, ¿no? Gastos que quizá le representaron el 95% de esos 100 millones. Entonces, de esos 5 millones que quedan utilidad a Ubaldo dice, ok, yo tendría que pagar impuestos por 5. Pero ¿qué crees? Me tuve que comprar ropa para ir a ver a mis clientes, y me tuve que llevar a mis clientes a ciertos eventos para que me compraran. Les tuve que quizá rentar un Ferrari para que se sintieran cómodos. Okay. Y lo estoy contando a propósito para que te ahogues. Caray, puedo deducirlo. Tuve que hacer una casa en un club de golf, ¿no? Y los tuve que llevar a la Dolce Vita para que este negocio se diera. ¿Y qué pasó al final del día? Pues de esos 5 millones quedaron 1. Y entonces Ubaldo, de ese 1,000,000 de pesos, tendría que pagar el 20% o 30%. Vamos a pensar que es un 30%. Okay. Ahora, yo Godín... Recapitulando, o sea, una empresa tiene un ingreso, hace ingreso, se le descuentan los costos y gastos, de ahí queda una utilidad. De esa utilidad todavía queda una utilidad, y sobre esa utilidad, que puede ser muy pequeña, tú estás hablando de una utilidad alrededor, bueno, es un ejemplo, me imagino que para hacerlo extremo, claro, para que todo el mundo lo entendamos, ¿no? Si vendo 100, pero solo gano 1, pago un impuesto solamente sobre eso que verdaderamente va a ir a sobre ese 1, claro. Sobre ese 1, ok. ¿Cuál es la diferencia con un empleado? Un empleado no tiene derecho a pagar. Te poner el ejemplo del campo de golf, ¿no? Y la casota en Valle de Bravo. Yo como empleado, yo soy empleado de Ubaldo, y trabajé todo un año con Ubaldo y gané 1,000,000 de pesos, ¿no?
¿Qué pasa? Que de ese $1,000,000, si yo solamente puedo hacer chiquito como si fuera una empresa, gastos funerarios, gastos con el dentista, gastos médicos, seguros de gastos médicos mayores, o probablemente, pues si decidí meterle lana a mi Afore, que no es el caso, y yo no los recomiendo, hay instrumentos mucho mejores que eso, yo no lo puedo deducir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Ubaldo parte de su... Sí, adelante, dime. A ver, nada más, ahí no me suena mucho. Haciendo esta comparación, una empresa puede deducir su renta. Claro. La primera empresa que ganó 100 millones de pesos, que vendió 100 millones de pesos, se queda con una utilidad de 1 porque tuvo la posibilidad de deducir la renta de sus oficinas. Y de la casa del dueño si quiere, y que lo puede poner como... ¿Por qué un empleado, tú me pones aquí unos conceptos, ¿no? Gastos funerarios, dentistas, seguros de gastos médicos, etcétera, intereses sobre préstamos sobre hipotecas, intereses sobre hipotecarios. Pero, por ejemplo, la renta no. ¿No? ¿Por qué se da esta diferencia? Porque al final del día el espíritu que tiene la ley es, si tú, y apoya ahí un poco o un mucho a los emprendedores y empresarios, ¿no? Cuando tú eres empresario, tú llegas e inviertes a riesgo en un negocio. Un empleado no tiene ninguna inversión de riesgo. Entonces es parte del cómo compensa el sistema tributario o el gobierno al empresario o al emprendedor para decir, ok, tú puedes tener todos estos gastos y como son parte de tu operación para que lo necesites, para que puedas vender 100 millones de pesos, pues bueno, te doy oportunidad de que lo hagas. Pero tú, Godín, ¿no? Tú Jorge Adrián Godín, pues no tienes ningún riesgo, tú nada más llegas a cobrar tu sueldo. O sea, no, pero sí, porque Jorge Adrián Godín, por ejemplo, si tiene que utilizar su coche todos los días para ir a su oficina, pues es parte de su inversión, y si se compra ropa, pues también, y si se... O sea, pero mi costo de salida, Bob, es mucho más fácil, porque hoy puedo trabajar con Bob, pero pues mañana puedo trabajar con el hermano de Bob, o con Jorge Adrián, o con alguien más que esté dispuesto a pagar por mis servicios. ¿Tú lo ves justo? Yo tengo un problema con la justicia. No, definitivamente no es. No, a ver, ¿es justo? No. Al contrario, me parece totalmente injusto, y es una de las razones por las cuales la informalidad existe en los niveles que hoy vemos, ¿no? Si no estoy equivocado, más del 50% de los ingresos que se perciben en México están en la economía informal. Así es. ¿No? Ahora, ¿por qué entiendo que sucede eso? Pues por el riesgo patronal. O sea, hace 2 años, y tú seguramente estarás un poco al tanto, hace 2 años que el gobierno tomó la decisión de eliminar las empresas de outsourcing. ¿Qué pasó? Tronaron un negocio millonario. Y truenan a muchas empresas, porque la realidad es que la forma en la que lo hicieron, las empresas que estaban utilizando esta forma de contratar a sus trabajadores, de un día para otro, si quieren entrar al 100%, pues su nómina se incrementa en 50%. Claro, ¿no? Entonces, ¿por qué es injusto? Pues es injusto para el patrón, pero es injusto para el trabajador también. O sea, me parece que el ser justo o injusto es un debate que nos va a llevar muchas horas, y que quizá en esta no sea la oportunidad, pero con un café, o qué digo con un café, con una cubita nos podamos sentar. Sí, ¿para qué nos engañamos? ¿Para qué nos engañamos? Podemos filosofar, pero a ver, ¿es justo? Me parece que no es justo de ninguna manera. Okay. Y no es justo porque no se mide con la misma vara. Al final, pues todos tenemos ingresos y todos tenemos gastos. O sea, yo, Godín, pues igual y pago hipoteca y pago escuelas que yo tendría que estar recibiendo la educación pública o el servicio médico que hay en Finlandia, ¿no? Que hoy ni medicinas para el cáncer hay, o que están caducando, que hay 1.5 billones de faltantes en inventarios, ¿no? Sí. Entonces, desde esa perspectiva te digo, es injusto, sí, y es injusto, y por eso la gente no paga impuestos. O por eso la gente está en la informalidad, porque uno, tú levantas el teléfono y, ok, quiero ponerme al día,
SAT, ¿cómo estás? Buena tarde. Si quiero hacer una cita, no hay citas. Y vas a la dependencia número B, es que necesitas sacar la cita para que estés dado de alta. Entonces se genera un círculo vicioso, el mismo sistema genera un círculo vicioso y totalmente estéril, en el cual no hay una comunicación, inclusive dentro de los organismos. Oye, pero entonces tú, ¿por qué crees que se está dando esto si se supone que el principal beneficiario de que se paguen más impuestos es el propio gobierno? Pues mira, yo creo que más allá de un tema fiscal, legal o regulatorio, es un tema totalmente político que pues creo que no es el que creo que todos lo sabemos, ¿no? Y para dónde vamos y que no estamos, yo creo que nadie está de acuerdo en cómo se utilizan nuestros impuestos, pero o hay muchas entidades y hay muchos despachos abusados que dicen, oye, pues sabes qué, yo te ayudo a reducir tu carga fiscal, y tienen toda la razón en existir. Si tú no ves, o sea, si tú te sientas, si a ti te rompes un brazo en Francia, vas al hospital de la calle y no te cobran un mango, cabrón. Claro, la tasa de retención es cercana al 52%, que no es muy lejana a la nuestra, ¿vale? ¿No? Porque nosotros, en el caso de México, con impuestos sobre la renta y con IVA, estamos pagando cerca de un 50%. Pero la base tributaria, o sea, la base de contribuyentes es muchísimo más grande allá que aquí. Claro, como tú mismo lo mencionas. Claro. Aquí 1 de cada 2 está en la informalidad, que no paga esos impuestos. Uh-huh. Ahora sí, como dice la canción de los perritos, ¿no? Del otro 50% que quedaba, una parte tienen estas estrategias fiscales y entonces siempre nos vamos sobre los mismos contribuyentes a los que cada vez les cargamos más. Y es justo cuando tocabas el punto de si es justo o no, pues es totalmente injusto para el Godín, porque al Godín lo tienes totalmente amarrado. O sea, el Godín no tiene la opción de decir, bueno, yo te voy a pagar. No, es tu patrón, le cobras y me lo das. O sea, eres regresamos al ejemplo del video, eres el príncipe Juan, el empresario o la empresa es el sheriff de Nottingham, y pues el pobre mendigo que está ahí con su botcito, o Robin Hood, son los godines, o somos los godines. Claro, híjole, pues sí está cañón, ¿eh? Muy cañón. Oye, tú dime, ¿crees que haya que reconceptualizar todo esto para que funcione mejor? O no. Quiero hacerte esa pregunta y otra, porque dijiste algo que me llamó muchísimo la atención sobre la Afore. Entonces, contéstame esa de forma breve y luego vamos, por favor, a la parte de la Afore. Yo creo que tenemos que sentarnos todos, y cuando digo todos es gobierno, empresas y comunidad, y realmente hacer un pacto de decir, ok, ¿tú a qué te comprometes? ¿Yo a qué me comprometo? ¿Y a qué se comprometen los godines o las personas de a pie, ¿no? Okay. O bueno, la comunidad en general. Sí, claro. ¿Por qué? Porque evidentemente si la gente no ve que está en los servicios médicos de Finlandia que tanto nos prometieron, pues yo, ¿cuál es mi incentivo de hacerlo? O sea, yo no tengo ningún incentivo de pagar impuestos. No. Mis hijos van a escuelas públicas, a escuelas privadas, ¿no? La educación es buena. Cada 6 meses tengo que cambiar llantas porque las baches están hechos un muladar, ¿no? Entonces, regresando y contestando tu pregunta, es hacer un examen de conciencia y un compromiso como sociedad. O sea, y obligar a las autoridades a que eso pase. Pues Singapur se arregló en los últimos 30 años porque llegaron y dijeron, todos los corruptos se mueren o se van, ¿no? Quizá deberíamos de caer en una situación parecida, pues para que cambien las cosas. Claro. No sé si te contesté. Un poco sí, y un poco es tema de unas cubas. Sí. Ahora, platicabas un poquito sobre la Afore. A muchos de nuestros escuchas les preocupa el tema de la inversión para el retiro. Entonces, ahora una persona muy cercana está cercana de la jubilación y estuvimos ahí revisando y yo le decía, ahorita no puedes sacar tu lana de la Afore porque tuvieron una minusvalía y si sacas ahorita estarás perdiendo. Correcto. Hoy lamentablemente es lo que pasó, pero
cuestiones macroeconómicas, en el 2008 tuvimos una situación similar y se corrigió. No estoy diciendo que, no estoy poniéndole un calificativo, ¿no? Es Simplemente una situación del momento. tal Punto. cual está. Ahora, tú hablabas de otras alternativas de inversión para la gente que está saliendo. Yo sé que tienes un despacho que se ocupa de eso. ¿Qué alternativas podría tener una persona, ya sea Godín, como tú les llamas, bueno, como todo el mundo les llama, Godín pura sangre, o una persona independiente, o incluso una persona que trabaja en la informalidad, pero que sabe que, pues al final, estas edades que tenemos no duran para siempre, ¿verdad? No duran nada, de hecho. Mira, ¿Qué alternativas puede haber para unas yo personas? creo que hay muchísimos. O sea, yo creo que, a ver, no sé si ahorita sabes lo que quiere hacer el gobierno. De que Quiere que las Afores, quiere privatizar las Afores, perdón, no sé si la palabra sería nacionalizar. expropiarse, quiere expropiarse las Afores y quiere que el ISSSTE administre los recursos. Esto que da una caja de bastantes billions al gobierno pasar en gasto público, garantizados. ¿Por qué? Garantizados por nada, garantizados por la buena voluntad de que la persona que Ubaldo y yo dentro de 30 años pues estemos dispuestos a utilizar los bienes y servicios que nos da, ¿no? Hay diferentes leyes, por ejemplo, creo que la ley que terminó a mediados del 97, que me parece que fue un extraordinario acuerdo. Oye, una persona que trabajó durante 400 semanas o 1000 semanas, no tengo muy bien el dato, pero 1400 semanas, ¿no? Pues, y estuvo topado, va a recibir un sueldo bruto de 90,000 pesos. O sea, es muchísimo dinero, que si te das son 60,000 pesos, son $3,000 al mes para vivir en México. Yo creo que muy poca gente, el 1% de la población, tiene ese sueldo, ese sueldo mayor, ¿no? ¿Qué otras opciones hay? Pues evidentemente, yo en lo personal, yo tengo un problema con el gobierno, y no de hoy, de hace 20 años, por eso de economía, porque solamente había chamba en el gobierno. Y yo creo que existen muchísimos planes de ahorro, ¿no? Si tú estás preocupado, o sea, si tú realmente te dedicaras el 10% de tu ahorro desde que empiezas a trabajar hasta los 60 o 65 o 70 años que tienes pensado retirarte, sí puedes hacer varios millones de pesos teniendo esa disciplina. ¿Pero qué se llama? Se llama disciplina, que es lo que no tenemos. Caemos todos en una espiral de ganas más, compras, gastas más. Es así de sencillo, no tenemos una cultura del ahorro. Ahora, hoy está tan de moda los nuevos fondos estos que las OFOMs o el famoso cripto, que pues bueno, eso ya será charla igual de otras cubas o de alguna otra discusión, pero que probablemente pueden resultar mucho más interesantes para el inversionista, porque oye, invertir en la bolsa, que hace 20 años era prohibitivo para todos porque tenías que llegar con grandes capitales, hoy se ha hecho mucho más asequible con diferentes plataformas, ¿no? O sea, diferentes plataformas que puedes usar desde tu teléfono. Entonces, nada más una aclaración, las OFUMES no pueden captar recursos del público. ¿Tú ves en las criptos una alternativa de largo plazo para...? es como todo, a ver, yo empecé a involucrarme en el mundo cripto hace algunos meses y me encanta el tema de cripto porque es un tema totalmente descentralizado, no hay un dueño, ¿no? No hay quien manipule el mercado, o sea, y vamos a poner el ejemplo más claro de lo que pasó la semana pasada con Elon Musk. Elon llegó a poner un tweet, las acciones de Tesla subieron, las acciones de Twitter bajaron. Eso es total y absoluta manipulación. ¿Quién es el dueño de Bitcoin? Nadie, ¿no? Entonces, yo creo que cada día se está democratizando todo, Valo, ¿no? El tema de ahorros, el tema de inversiones, o sea, hay un banco, y no quiero echar un gol, pero se llama Nu, que está enfocado hoy es el banco que más no sé si mayores rendimientos está dando, pero está acercando a la gente que no tenía acceso a un crédito. Eso es realmente lo que debemos hacer y lo que debemos de buscar. Sí, ¿no? Es una gran... Y una educación financiera. Eso me parece que hacia allá debemos de ir y debemos de transitar todos. Híjole, me encanta. Creo que por ahí estamos. De hecho, parte de este ejercicio, bueno, no parte, sino que la esencia de este ejercicio que hacemos de invitar amigos, de platicar de diferentes cosas, de comprometerlos a que nos echemos unas cubas, es justamente esto, acercar estos temas que de pronto nadie nos dice a la realidad, y a lo mejor puede ser el principio de que la gente pues se meta y busque en un video
le eche una leidita, que cada vez lo hacemos menos, pero deberíamos dedicarle un poquito más de tiempo a leer. En fin, el caso es generar con esto las dudas o las preguntas como para decir, híjole, pues, ¿cómo estoy en mi recibo? Mucha gente le llega el recibo de pago y pues lo guarda, o ahora que son electrónicos, lo mete en una carpetita y pues ahí verá, ¿no? Claro. Entonces, creo que el hecho de preguntarnos muchas veces diferentes cosas nos va acercando a un conocimiento que nos pueda llevar a hacer las cosas diferentes, como bien mencionas. Yo creo que para empezar es interesarnos en Ubaldo. Creo que hay un absoluto desinterés de la gente por saber qué son los impuestos y por saber cómo se calculan. Digo, y yo les pregunto a todos los amigos godines que fuimos, como el que yo fui, ¿saben qué significa cada una de las diferentes líneas que tiene su recibo? Eso es yo lo que estoy seguro que el 90% de la gente no sabe ni en dónde están. Así es. Oye, manito, pues muchas gracias, me encanta. Yo creo que debemos dejarlo por este Hacemos lado. una pausa, lo dejamos a la mitad y agendamos otro. Exacto. Por un lado, me gustaría que dieras tus contactos para que la gente que tiene estas dudas, sobre todo pegadas al tema de la inversión, se acerquen contigo y Claro, platiquen. con todo gusto. Bueno, mi nombre es Jorge Adrián Valero, les dejo mi teléfono 55-3232-6689 y mi correo es adrian@naranjadulce.com.mx. Naranja, dulce, limón, partido. Me encanta, manito. Oye, pues muchas gracias por este ratito que nos regalas. Te agradezco mucho. Te comprometo ahorita para las cubas porque ese sí me encanta. No, y para la segunda vuelta del podcast. Por lo pronto te agradezco mucho. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Ya saben, estaremos encantados de recibir sus comentarios y todas las preguntas que surjan de aquí, pues buscaremos la forma de responderlas de manera directa. Por lo pronto los dejamos. Les agradecemos mucho. Abril Fernanda, que ni te saludé, muchas gracias y nos vemos pronto. Bye, bye. Chao, gracias.